Plaza Pública, un programa que te permitirá conocer con facilidad la realidad sociopolítica, económica y cultural de Taiwán. Te invito a ser parte de Plaza Pública con Vanessa Luo en Radio Taiwán Internacional. Bienvenido, estimado oyente de Radio Taiwán Internacional, a otra nueva edición de Plaza Pública. Mi nombre es Vanessa Luo y en esta oportunidad vengo a dar una gran noticia. Es que el salario mínimo ha aumentado aquí en Taiwán por 10 años consecutivos. El salario mínimo acaba de subir nuevamente a 29.500 dólares taiwaneses en este año nuevo 2026. Y el presidente Lai Ching-te anunció posteriormente que el salario mínimo volverá a subir este año, con la expectativa de superar el umbral de los 30.000 dólares taiwaneses, equivalentes a casi 1.000 dólares estadounidenses. Esta noticia ha suscitado la preocupación de que provoque un aumento de precios e incluso se convierta en un recorte salarial encubierto. Sin embargo, los expertos consideran que los ajustes estables de salario mínimo constituyen un importante sistema de bienestar social y que el efecto inflacionario resultante es limitado. También sugieren que deberían proponer medidas políticas para estimular el crecimiento general de los salarios. En estos últimos 10 años consecutivos, el salario ha aumentado de 20.000 a casi 30.000 dólares taiwaneses. Y para este año 2026, el aumento ha sido de 3,18%, llevando al salario mensual mínimo a 29.500 dólares taiwaneses y el salario por hora a 196 dólares taiwaneses la hora. El pasado 4 de enero, el presidente Lai Ching-te anunció que habrá mucho más ajustes este año, ya que espera que el salario mínimo esté por encima de los 30.000 dólares taiwaneses. Lin Yiling, defensor del salario justo, afirmó que si bien los aumentos salariales durante el mandato de Tsai Ing-wen han sido más rápidos que en el pasado, el salario mínimo de 30.000 dólares taiwaneses, establecido por Tsai Ing-wen en el año 2016, apenas está llegando ahora. Espera que haya aún aumentos mayores en el futuro, pero él está hablando de unos 40 a 45.000 dólares taiwaneses. Lai Weiwen, investigador del Instituto de Investigación Económica Chonghua, explicó que la coordinación implica que todos pujen e intercambien condiciones sin que existan estándares claros para los ajustes. Además, los expertos y académicos solo tienen que ser consultivos, lo que deja que la decisión final esté en manos del bien ejecutivo. Sin embargo, aumentar el salario mínimo puede incrementar directamente los costes operativos de los negocios de servicios de alimentación que dependen de empleados por hora, lo que podría impulsar aún más la inflación. Para quienes ganen más del salario mínimo, el aumento de precios podría no traducirse en aumentos salariales correspondientes, lo que generaría una sensación de recortes salariales indirectos. Lai Weiwen afirma que quienes realmente se beneficiarían del ajuste del salario mínimo probablemente serán los trabajadores que cumplan con el estándar. Según la Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadística, el salario anual medio en Taiwán en 2024 era de 546.000 dólares taiwaneses, lo que significa que la mitad de los trabajadores taiwaneses ganan menos de 45.000 dólares taiwaneses al mes, quiere decir menos de 1.500 dólares estadounidenses al mes. Lai analizó que los trabajadores cuyos salarios superen el salario mínimo pueden beneficiarse, pero es más probable que no lo hagan, por lo que cree que basarse únicamente en el ajuste del salario mínimo para resolver el problema de los bajos salarios tiene una eficacia muy limitada. Liu Minghuan, profesor adjunto del Departamento de Economía de la Universidad de Taipei, explicaba lo siguiente al respecto. Cuando entendemos el salario mínimo como una herramienta, en realidad se plantea desde la perspectiva de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. Es decir, el propósito de establecer un salario mínimo es garantizar que estos trabajadores relativamente vulnerables puedan cubrir las necesidades básicas de su trabajo, no utilizarlo como herramienta para obligar a otras empresas a ajustar los salarios. Esta es la mayor diferencia en el posicionamiento del salario mínimo como herramienta política.
En cuanto a los precios, Lai Weiwen evaluó que las fluctuaciones de precios en Taiwán no han sido graves en el pasado porque los ajustes del salario mínimo no fueron significativos. Sin embargo, también advirtió que dado que el nivel de salario mínimo en Taiwán está vinculado a los sistemas de seguro laboral y de salud, los costos laborales legales aumentarán aproximadamente un 20%, lo que representa una carga considerable para las pequeñas y medianas empresas. En respuesta, Liu Minghuan también afirmó que las investigaciones han revelado que tras la implementación en Taiwán del nuevo mecanismo de jubilación laboral, los empleadores han ralentizado el ritmo de aumentos salariales debido al aumento de los costos de personal. En cuanto a si el salario mínimo puede generar un aumento salarial general, Lin Yiling cree que un aumento rápido y significativo del salario mínimo estimularía aumentos salariales en todo el sector, y enfatiza que los datos demuestran que los salarios medios aumentan junto con el salario mínimo. Al respecto, Lin Yiling decía lo siguiente. Si se aumenta el salario mínimo y las empresas no aumentan sus salarios regulares con mayor rapidez, los empleados pensarán, ¿soy más cualificado pero no me da un aumento salarial proporcional? Por lo tanto, el salario mínimo obligará a las empresas a aumentar los salarios más rápido. Pero el problema es que el crecimiento del salario mínimo en Taiwán es demasiado lento. Lai Weiwen, sin embargo, tiene una opinión muy diferente. Advirtió que si el aumento es demasiado rápido o alto, las fluctuaciones de los precios resultantes serán mucho más fuertes de lo imaginado. Él explicó que si el salario aumenta un 4%, las empresas podrían absorber o repercutir el 1,2%. Pero basándose en la experiencia de Corea del Sur con el aumento significativo del salario mínimo en 2018 y 2019, si se incrementa un 7% o más de una sola vez, las empresas podrían repercutir la totalidad del aumento en los precios. A largo plazo, los académicos abogan por volver a los mecanismos de mercado, es decir, convertir las industrias de bajo valor añadido en industrias de alto valor. Por ejemplo, Corea del Sur ha desarrollado su industria del entretenimiento y las artes en la ola coreana. A medida que aumentan las ganancias de la industria, atraerá más talento y elevará los niveles salariales. Por su parte, Liu Minghuan evalúa que una conclusión clave de capital en el siglo XXI es que la tasa de rendimiento del capital supera la tasa de crecimiento económico, que es aproximadamente equivalente al crecimiento salarial. Por lo tanto, las políticas como el sistema de impuestos mínimos y el impuesto al capital se han convertido en soluciones globales para abordar la desigualdad de ingresos. Cree que Taiwán puede realizar mayores esfuerzos en materia de tributación. Sin embargo, Lin Yiling, quien es de Singapur, cree que la clave del impuesto al patrimonio reside en si los fondos fluyen de vuelta a las bases. Tomando como ejemplo la reciente política del impuesto universal sobre la renta para abordar la recaudación excesiva, Lin Yiling sugiere que este sistema de impuesto negativo sobre la renta debería implementarse con mayor regularidad. Por ejemplo, suponiendo un costo de vida básico de $40,000 taiwaneses al mes, el gobierno debería subsidiar la diferencia para los trabajadores que no cumplen con el estándar. Menciona que Singapur cuenta con un sistema similar al crédito salarial. Además, cree que el impuesto sobre el patrimonio también puede utilizarse para subsidiar las necesidades diarias de las personas como servicios públicos básicos como la salud, la educación o el transporte. Por ejemplo, se podrían proporcionar servicios gratuitos a quienes reciben el salario mínimo o se encuentran en el 10% inferior de los ingresos totales e implementar subsidios escalonados basados en los niveles salariales. Sin embargo, ha enfatizado que aumentar los salarios es el enfoque más fundamental y sostenible. El tema del salario básico es un tema que se puede discutir hasta el infinito y más allá. Así finaliza otra edición de Plaza Pública. Como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Un beso enorme y hasta la próxima.